Venga, si al igual que yo usted tampoco entiende la epistemología de la historia, que es aquí, que aquí se la explico. Para abordar este concepto tendremos que empezar a realizar una cartografía semántica y usted me va a decir qué es esa vaina. No se preocupe, también se la explico. La cartografía semántica es un mapa en donde elaboraremos el significado de algún concepto, en este caso el de historia. Para comenzar a comprender el problema epistemológico de la historia es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. La epistemología la vamos a entender como un saber, como un ser y como un hacer. Ahora bien, el concepto epistemológico de la historia se remonta en el Antiguo Egipto, donde allí se adoptaron dos importantes verbos para este concepto. En una parte encontraremos el verbo histor, el cual hace referencia o es entendido como un veedor, como un testigo, y por el otro encontraremos el verbo historem, el cual es entendido como el relato o la narración en sí misma. Pero ojo, porque ese significado era el entendido por los egipcios y usted me va a decir, ¿cómo hicieron? Entonces hay otro significado. Y yo le voy a decir sí, porque por parte de los griegos el significado de historia empezaba a acercarse más a una narración contada por medio de la investigación y la experiencia. Esta misma experiencia tiempo después fue llevada a la literatura, pues si bien entendemos que la aparición de la historia trajo consigo un cambio de lo sonoro a lo visual, dado que ya no dependíamos únicamente de lo que nos contaban, también podíamos leerlo. Entonces, si resumimos lo que tenemos hasta el momento, encontramos dos importantes definiciones del concepto de historia tanto para los griegos como para los egipcios. Si bien para los egipcios el concepto de historia se basaba en toda narración contada o acreditada por aquel veedor, quien era quien atestiguaba dicha narración, para los griegos esta narración tenía que acercarse más a una investigación, misma investigación que tiempo después se trasladó a la literatura. Por lo mismo, el concepto de historia para los griegos era entendido desde el punto de vista del arte, era entendido como una literatura. Recordemos que para los griegos el concepto formal de ciencia todavía no estaba constituido, pues entendían a la ciencia como una filosofía. Por lo mismo no se podía determinar el concepto de historia a una ciencia porque la ciencia como tal no existía o no se entendía como se entiende. Más bien, tiempo después denominaron esta investigación como una investigación y una ciencia empírica. Pero ojo, porque el concepto de historia que entendían los griegos no es el mismo que usted y yo entendemos. Pues si bien para los griegos el contar la historia se basaba en acontecimientos inmediatos o de tiempos cercanos, para nosotros es totalmente distinto, pues el contar la historia se basa en narrar hechos que ocurrieron en tiempos antiguos. ¿Y se acuerda de la figura del testigo o del veedor que añadieron los egipcios? Bueno, pues los griegos no se quedarían atrás y añadieron una nueva figura, la cual la nombrarían como el juez. Pues este juez tenía una tarea sencilla pero importante y era determinar la veracidad de lo contado por el testigo. Entonces teníamos ya tres figuras, quien era el veedor, quien era el que acreditaba su versión o la narración, el hecho en sí mismo, el cual se constituía por medio de la experiencia o de la investigación, y el juez, quien era quien determinaba si esta experiencia era verídica. Bueno, y después de todo este sancocho, por fin llegaría el papel de la ciencia en todo esto. La ciencia apareció con el método científico, el cual introdujo un cambio en este concepto importante. Pues si usted se acuerda, para los griegos el concepto de historia se basaba en una narración de un tiempo cercano. Con la aparición de la ciencia o del método científico, esto cambió. Ya no se hablaba sobre la narración de una historia de tiempos cercanos, sino más bien gracias a la antropología y a la arqueología se pudo esclarecer de que la historia también podían ser hechos o acontecimientos antiguos. Por lo mismo dejó de hablarse únicamente de un veedor o de un testigo, quien era el que contaba la historia por medio de la experiencia. Gracias a la ciencia en todo esto, el papel del veedor o del testigo pasa a tener un nuevo significado y pasa a denominarse como un investigador de archivo. Este investigador de archivo tenía la tarea principal de recopilar o de acreditar los hechos ocurridos en el pasado, pues la historia ya no se entendía únicamente como los hechos ocurridos en los tiempos cercanos, sino también los hechos ocurridos en los tiempos antiguos. Entonces es aquí donde surge la mayor interrogante: ¿es acaso la historia una ciencia o es acaso un arte?
Pues habiendo entendido un poco ya los conceptos y habiendo abordado un poco la epistemología de la historia, podemos determinar de que la historia no es una ciencia, pero tampoco es un arte. Más bien yo denominaría a la historia como un saber empírico, puesto que se puede encajar tanto en una narración contada por medio de la experiencia como en una narración contada por medio de la investigación de unos hechos ocurridos en el pasado. Es así que entra la segunda pregunta: ¿es acaso la historia una narración contada únicamente por las personas que la vivieron? Desde mi punto de vista no, pues si ustedes se acuerdan, al inicio del video pactamos 3 puntos por los cuales entenderíamos el concepto de historia. Estos conceptos son el saber, el ser y el hacer. Pero bueno, antes de llegar hasta allá, resumamos un poco todo lo que tenemos. Empezamos entendiendo los conceptos básicos sobre los cuales se constituyó la historia y luego terminamos abordando los cimientos sobre los cuales ésta se fundamentó. Por lo mismo logramos concluir y entender de que el concepto de historia no se basa únicamente en el relato o en lo narrado en tiempos pasados o en tiempos futuros, pues si bien la historia es una construcción meramente subjetiva y empírica, resulta un poco complejo responder la pregunta epistemológica de si la historia es un arte o es una ciencia, debido a que la historia se podría encajar fácilmente en los 3 aspectos que planteamos al inicio del video. Gracias a que podemos saber de historia, podemos hacer la historia y podemos construir la historia.